explica qué son los márgenes de preferencia, y después hay una fórmula. Y le dije, a ver, ustedes que son ingenieros, explíquenme la fórmula, de qué se trata, conceptualmente, ¿no? No me digan la sumatoria de ese, pues no, conceptualmente de qué se trata ese margen de preferencia y cómo se calcula. A ver quién se anima. Nadie. ¿No lo han entendido o no lo han mirado? No lo entendí yo, ingeniero, pero sí lo miré, sí lo leí. A ver, les voy a explicar el concepto. Los márgenes de preferencia, como su nombre lo indica, son preferencias que se le dan en algunos casos a algunas empresas. Y eso significa que en la calificación de su propuesta va a tener mayor puntaje, ¿sí? Y los distintos márgenes de preferencia en distintos tipos de licitación, dice 10% del precio ofertado en aquellos bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber un factor que ajusta el precio de 10%. ¿Qué quiere decir? Supongamos que alguien vende, no sé, independiente de los insumos, alguien fabrica aquí algún instrumento o algo que alguna entidad del Estado quiera comprar. Por decir, no sé, se me ocurren medidores de agua. Y capaz que la alcaldía quiere comprar medidores de agua. Y hay alguien que dice, yo lo fabrico aquí en Bolivia, independiente de que todos los componentes los importe, los traiga de afuera. Quiere decir que si una empresa propone, por ejemplo, un precio de 100, y una empresa boliviana que hace los medidores aquí propone un precio de 95, ¿sí? La empresa boliviana, por fabricar aquí los medidores, tiene un 10% de premio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su precio de 95, ¿no es cierto? O más bien, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llamar empresa 1. Vamos a llamar, hay una empresa, ¿sí?, que presenta un precio de 90. ¿Sí? 90 es su precio. Hay una empresa 2. Vamos a hacer varias empresas. ¿Sí? Hay una segunda empresa, una empresa 2. Y hay una empresa 3. ¿Sí? Y sucede que esta presenta un precio de 90. Presenta un precio de 98. Y esta otra empresa presenta un precio de 95. ¿Sí? Esos son los precios que presentan las empresas. Y sucede que esta empresa, digamos que es una empresa que produce el bien. Estamos hablando de compra, no estamos hablando de obra, estamos hablando de bienes, ¿sí? Produce el bien en Bolivia.
aunque traiga los materiales de afuera. Entonces dice, su precio de este es 90. Ok, queda en 90. Pero sucede que esta empresa boliviana que fabrica los medidores aquí tiene un 10% de preferencia. Entonces, acá pongamos la preferencia. En el primer caso es 0. En el segundo caso dice que es un 10%. ¿Sí? Y en la otra 0, porque no lo produce en Bolivia. Quiere decir que su precio de esta, ¿no es cierto?, va a seguir siendo 90. Pero el precio de esta empresa va a ser esto menos el 10%. Por lo tanto, tengo que multiplicarla por 0,9. ¿Sí? Y esta sigue con su precio de 95. Entonces, ¿cuál es el menor precio ahora? El menor precio es este valor, ¿no es cierto?, de 88. ¿Sí? Y por lo tanto, esta empresa va a ganar la propuesta. Pero solamente este precio de 88 es para evaluar las propuestas, nada más. El día de mañana va a firmar contrato y le van a adjudicar por 98. Su precio es 98. Pero a efecto de comparar los precios, le van a dar ventaja a la empresa, ¿no es cierto?, que tiene los bienes producidos en Bolivia. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Y dice después, 25% al precio ofertado cuando el porcentaje de componente original nacional, materia prima y mano de obra del costo bruto de producción se encuentre entre el 30 y el 50%. Es decir, que si yo voy a producir un bien, pero además los materiales son bolivianos y la mano de obra es boliviana, y esa producción está entre el 30 y el 50% del costo del producto, le van a dar hasta un 25% de ventaja en el precio. Y 35% del precio ofertado cuando el porcentaje del componente original nacional, material y mano de obra del costo bruto de producción sea mayor al 50%. ¿Ok? Eso en la modalidad AMPE. Ya sabemos qué es la modalidad AMPE. La modalidad AMPE eran contrataciones que van desde 50.000 hasta 1 millón, ¿no es cierto? Y tiene menores condiciones y exigencias, ¿no es cierto?, como vamos a ver más en detalle después. ¿De acuerdo? En la modalidad de licitación pública, ¿no es cierto?, es un 10%, un 20% y un 30%. ¿Sí? Antes era, ¿no es cierto?, un 10%, un 25% y un 35%. En licitación pública, los mismos conceptos que les he dicho, 10, 20 y 30%. ¿De acuerdo? Ahora, cuando fíjense que esto es el inciso 1 y dice para bienes, ¿ok? Esto dice para bienes, o sea, para compra de bienes. ¿Sí? O sea, si la institución está comprando muebles, si está comprando vehículos, si está comprando lo que sea de bienes. En cambio, más abajo, ¿no es cierto?, dice para obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa para obras en el margen de preferencia para obra? Dice, por empresa nacional, en la modalidad AMPE y licitación pública se aplicará un margen de preferencia del 5%. ¿Sí? Del 5%. ¿Para qué? Para las propuestas de las empresas constructoras unipersonales bolivianas, a las propuestas de empresas constructoras donde la participación en aporte de los socios bolivianos sea igual o mayor del 51%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo mismo. El ejemplo que les he hecho, ¿no es cierto?, es válido, lo vuelvo a proyectar. Pero ya el margen de preferencia no es el 10%, sino que es el 5% en el caso de obras. ¿Sí?
es el 5% en el caso de obras. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente, supongamos que ahora que se trate de obras, y sucede, ¿no es cierto?, que esta es una empresa constructora, empresa boliviana, ¿sí? Una empresa constructora boliviana. Empresa constructora boliviana, ¿sí? Vamos a corregir acá. Empresa constructora boliviana. Y supongamos que esta es una empresa constructora, empresa extranjera. ¿Sí? Y supongamos que esta tercera también sea una empresa, ¿no es cierto?, empresa boliviana. En este caso, las empresas bolivianas, ¿no es cierto?, tendrán un margen de preferencia contra la extranjera, ¿no es cierto?, de un 5%. Quiere decir que su precio, que era de 90, al ser extranjera, queda de 90. Esta empresa, su precio será, ¿no es cierto?, el precio que tenía por 0,95, o sea, menos el 5%. Y para esta también, a esta, por 0,95. Le estoy 95, 90, le estoy quitando, le estoy dando un margen de preferencia del 5%. En este caso, ¿quién gana la propuesta? ¿No es cierto? Este tiene 90. Fíjense que aquí aún a pesar del margen de preferencia, la de menor precio sigue siendo la extranjera. ¿Por qué? Porque tiene un precio de 90, esta tiene 98 y esta tiene 95. En este caso, sigue ganando la extranjera, a pesar del margen de preferencia. Pero, por ejemplo, si la extranjera tuviera 90 de precio y esta empresa tuviera 96, ¿sí? 96. Y esta empresa tuviera un precio de 93, ¿sí? Sucede que ahora, ¿quién es la que tiene el menor precio? Ya aplicando el margen de preferencia, es esta empresa. Su menor precio es 88. A pesar de que la empresa extranjera tiene un precio de 90, la empresa nacional esta tiene 93 por el 5%, o sea que acá también hay un 5% de preferencia. Por lo tanto, su precio para comparar con las otras empresas es 88 y por lo tanto esta empresa tendría el menor precio. Eso es el margen de preferencia cuando es empresa del 5%. ¿Sí? Entonces acá dice, el margen de preferencia por empresa nacional, tanto en licitación pública como en AMPE, ¿no es cierto?, es del 5% por ser empresa nacional. Ese es uno de los márgenes de preferencia. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿A qué se refiere con unipersonal, ingeniero? A ver, el tipo de empresa. Las empresas, cuando usted constituye una empresa, hay diferentes tipos de empresas, ¿sí? Un tipo de empresa es la unipersonal. ¿Qué quiere decir? Como su nombre le indica, es una persona solamente, ¿sí? Y una persona es usted. Y su empresa puede llevar su nombre o no. Puede ser una empresa constructora XX, pero usted la está constituyendo como unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que esa unipersonal no tiene usted socio, es solito. Y así se llama, empresa unipersonal, que tiene
que tiene características especiales en cuanto a legislación y también en cuanto a, a obligaciones tributarias. El otro tipo de empresa es una empresa, una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. En ese caso, ¿no es cierto?, puede haber, tiene que haber 2 o más socios. Entonces, se tiene que hacer un testimonio de constitución donde figure la sociedad. Dice fulano de tal con tanto por ciento de acciones y fulano de tal con tanto por ciento de acciones. El tema es que se llama de responsabilidad limitada porque sucede que el día de mañana la empresa quiebra, va a responder hasta el valor de que tiene su empresa. En cambio, en una unipersonal, ¿sí?, por ser unipersonal, si su empresa quiebra, va a responder por todos los bienes que usted como persona tenga. ¿Okay? El otro tipo de empresa es una empresa que se llama SA, Sociedad Anónima. ¿Qué quiere decir una sociedad anónima? Como su nombre lo indica. Quiere decir que usted no sabe quiénes son los socios, pero tiene las características de que una sociedad anónima, por ejemplo, puede cotizar en bolsa, ¿cierto? En la bolsa de valores. En Bolivia existe bolsa de valores. Entonces, las sociedades anónimas se manejan con un directorio, ¿sí? Y esos directorios no necesariamente son los dueños, ¿sí? Seguramente que están los dueños. Pero normalmente, ¿no es cierto?, quiénes son los socios, los accionistas y qué porcentaje tiene, no se sabe, ¿sí? Entonces, ostenta el documento de propiedad. ¿Cómo yo digo yo soy socio de esta empresa? Si no hay un documento donde diga quiénes son los socios. Eso se llama, ¿no es cierto?, las acciones. Y las acciones son unos papeles. A ver, ustedes han visto, por ejemplo, la película Duro de Matar 1. ¿La han visto? Sí, sí. ¿Qué es lo que robaban? ¿Qué estaban robando? ¿Ah? ¿Se acuerda o no? Acciones. Acciones. Estaban robando unos papeles, ¿no es cierto? Que eran las acciones. A ver, yo voy a buscar un documento. Yo la empresa de supervisión que tengo es una sociedad anónima. ¿Sí? Esta es mi acción. Ingeniero, tal como los bancos, ¿verdad? Porque son sociedad anónima. Los bancos pueden ser sociedad anónima, digamos. Pero esta es mi acción. Este es el papelito que me dice, ¿no es cierto?, que yo soy socio de la empresa. No está mostrando, ingeniero. ¿Sí? Tampoco lo voy a mostrar mucho. ¿Sí? Entonces, y en ese caso, ingeniero, en ese punto 2, ¿cómo se sabe? En este caso, ¿no es cierto?, está el nombre de la empresa, que es MAC. ¿Sí? Y en este caso, ¿no es cierto?, este papelito, y atrás hay unos formularios en el cual yo puedo traspasar esta acción a quien yo quiera. Yo la puedo vender, este papel. Pero este es el único papel, ¿no es cierto?, que me dice que que yo soy socio de una empresa. El único papel que me dice que yo soy socio. Entonces, ustedes se acuerdan en la película Duro de Matar 1, lo que estaban robando eran las acciones. ¿Sí? Entonces, yo pierdo ese papel, ¿no es cierto? Y el que se le encuentre el papel endosa a su nombre la acción y es dueño de la empresa. Esa es una sociedad anónima. La otra vez yo fui a hacer un trámite, ¿no es cierto?, a una repartición pública y me dice nombre de empresa, MAC S.A.
¿Y quiénes son los socios? Oiga, es sociedad anónima. Y no me querían aceptar el trámite porque yo no decía quiénes eran los socios. No pueden, ¿no es cierto? O sea, eso no es saber lo que es una sociedad anónima. Entonces, ese tipo de empresas, ok, unipersonal, SRL, sociedad anónima. El tema es que una sociedad anónima puede cotizar en bolsa. Si ustedes han visto muchas películas de las cotizaciones en bolsa, la bolsa de valores, donde se compra y se venden acciones, ¿no? Se compra y se venden acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo podría sacar y publicar en la prensa, decir, ¿no es cierto? Se vende el 20% de las acciones de esta empresa. ¿Quién quiere comprarla? ¿Sí? Entonces, cuando es una SA, yo puedo poner a la venta acciones, ¿sí? Y cotizar en la bolsa. Y obviamente tiene unas ventajas de ser sociedad anónima. Obviamente hay que tener una empresa totalmente, ¿no es cierto? Limpia, todo tiene que estar en blanco, como se llama. No puedo manejar cosas, ¿no es cierto?, sin bancarizarlo. Hasta el último peso tiene que estar registrado, etcétera. Esas son las condiciones de las sociedades anónimas. Entonces, empresa unipersonales, sociedad responsable limitada y empresa SA, que son sociedad anónima. ¿Está bien? Entonces, ingeniero, ¿la sociedad anónima se lo toma como extranjero? No. ¿O cómo se sabe que los dueños son mayor del 51% boliviano? En ese caso no lo puede demostrar. A no ser que usted quiera abrir los papeles, ¿no es cierto? Que usted presente un documento donde diga esta empresa, estos son los socios bolivianos. Pero ojo, una cosa son los socios, ¿no es cierto? Y otra cosa es la empresa. La empresa yo la tengo registrada como una empresa boliviana, ¿sí? Como una empresa boliviana. Sí, en el caso que yo quisiera acceder, ¿no es cierto?, a este beneficio de margen de preferencia y tenga que mostrar que los socios tienen la mayor cantidad de acción, ahí yo tendría que mostrar las acciones de los socios, porque tengo que demostrarlo, pues, ¿no es cierto? A pesar de ser empresa boliviana, aquí dice, donde los aportes de los socios bolivianos sean mayor del 51%. Entonces yo puedo mostrar, ¿no es cierto?, yo podría mostrar la sociedad y las acciones y decir, bueno, esta sociedad tiene más del 51% de socios bolivianos. De hecho, esta empresa fue creada hace como 20 y pico de años y por un socio, ¿no es cierto? Era socio él y creo que uno de sus hijos era socio. Y trabajó muchos años así, y después, ¿no es cierto?, les vendió la acción, le vendió la mitad de las acciones a una empresa, a unos socios argentinos. Trabajaron muchos años, y cuando empezó el gobierno de don Evo Morales, los argentinos dijeron, nosotros nos vamos, porque así con este tipo de gobierno, con una inseguridad jurídica total, pero es inseguridad jurídica total, no podemos trabajar, y mi socio compró todas las acciones y después las distribuyó entre sus hijos y yo que tengo un porcentaje de las acciones, ¿okay? Pero de hecho había un socio que tenía, ¿no es cierto?, la mitad de las acciones. Ok. ¿Se entiende entonces el margen de preferencia por empresa nacional? Sí, ingeniero. Ya, ahora lo que yo le pregunto, ¿qué es lo que no entendía antes? Sí, es cuestión de leer. Generación de empleo. Este es otro margen de preferencia. En la modalidad de licitación pública se otorgará el margen de preferencia por generación de empleo, ¿no es cierto?, al proponente que aplique la siguiente fórmula al momento de elaborar su propuesta. A ver, ¿quién entiende esto?
A ver, joven, ustedes están acostumbrados a este tipo de fórmula. Que me diga un licenciado, un abogado, que me diga, ¿no es cierto? Yo no entiendo qué es eso, está bien. Pero ustedes son ingenieros, que no entiendan la fórmula. Es la sumatoria del producto de S por I dividido entre MP. Ya está bien, cualquiera puede leer eso. Pero dígame el concepto. Usted... Es más o menos las horas trabajadas con los empleados, número de empleados y sobre la propuesta económica. Justamente, por eso dice generación de empleo. Entonces, mientras más mano de obra, yo tenga, ¿no es cierto?, me van a dar también un margen de preferencia. ¿Y cómo se calcula eso? ¿No es cierto? Aquí está la fórmula, el SI por el TI. ¿Qué es el SI? El salario. ¿Qué es el TI? El tiempo que trabaja. En otras palabras, ¿no es cierto?, es el tiempo, el salario por el tiempo, me va a dar la plata que estoy gastando en mano de obra. Y dice la sumatoria desde igual a K hasta igual, desde igual a 1 hasta igual a K, ¿no es cierto?, que son todos los empleos generados, ¿sí? Entonces, yo les había mostrado en la clase pasada el tema del presupuesto de obra, ¿sí? Entonces le había mostrado un sistema de presupuesto de obra, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el cálculo, todo este cálculo, voy a sacar una cierta cantidad de mano de obra, ¿sí? Acá están todos los materiales, ¿sí? Y acá están todas las manos de obra, ¿sí? Entonces, en esta obra, yo tengo un monto de 700.000 bolivianos, ¿sí? ¿En qué? En materiales. Y tengo un monto total de mano de obra de 723.000 en mano de obra. Y tengo un monto total de 75.000 en equipo, porque esta es una vivienda. Entonces, en una vivienda, ¿no es cierto?, se ocupa mucho mano de obra, ¿ok? Entonces, cuando se han multiplicado, si yo veo la mano de obra, y resume la mano de obra, aquí, ¿no es cierto?, tengo el albañil, pero acá también tengo albañil, entonces después yo tengo que juntar, ¿no es cierto?, toda la mano de obra, porque aquí albañil, ¿no es cierto?, que trabaja, lo voy a ampliar un poco, que trabaja 22 horas o 20 horas, multiplicado, ¿no es cierto?, 6 horas multiplicado por su salario me va a dar un valor. Entonces, la cantidad total de mano de obra, yo la sumo todo esto, me va a dar un total de mano de obra de 400.000, ¿no es cierto? Pero yo tengo que pagar además beneficios sociales y además tengo que pagar el IVA que no me dan factura. Entonces yo tengo 723.000, ¿no es cierto?, en mano de obra. Entonces, normalmente los software que calculan presupuesto de obra hacen todo este trabajo, ¿no es cierto?, de calcular el total de la mano de obra, el total de los equipos, el total de los materiales. Entonces yo, aquí ¿qué tengo? Tengo una obra que vale, veamos cuánto vale la obra. La obra, ¿no es cierto?, vale 1.800.000, ¿sí? Y en mano de obra tengo 38,51%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si esta obra tiene un total de 1.800.000 y yo tengo el 38%, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a esta fórmula, que me dice la sumatoria de esto dividido, ¿qué cosa? Dividido la propuesta económica, ¿no es cierto?, multiplicado por 100, quiere decir que yo tengo un 38%. ¿Un 38% de qué? Del margen de preferencia que me dé este valor. ¿Y cuál es el margen de preferencia? El margen de preferencia sigue siendo un
es otro 5%. Entonces, cuando yo presente todo mi análisis de precio unitario, vuelvo al software. Cuando yo presente, voy a ver acá los análisis de precio unitario. Voy a ir al cuadro de listados de resumen de dónde está el presupuesto. Acá está el presupuesto. Este es mi presupuesto de obra, ¿no es cierto? Que me sube de los ítems de obra. Pero estos ítems de obra, como vimos, ¿no es cierto?, tienen análisis de precio unitario. Si yo quiero ver cualquier precio unitario, ¿no es cierto?, los miro los precios unitarios y, ¿no es cierto?, acá está el componente de mano de obra, ¿sí? Entonces, yo tengo que siempre se presentan en las propuestas, siempre presentan estos que son los análisis de precio unitario que le expliqué el otro día, siempre se los presenta. Y por lo tanto, yo tendré que demostrar aquí que ese 38% que estoy obteniendo, ¿no es cierto?, es el resultado de la suma de cada uno de los ítems que me da ese valor que al final yo tendré que presentar el listado de donde están los materiales, el listado de insumos, ¿no es cierto? Tendré que presentar, resumen de los insumos. Tendré que presentar esta tabla, pero me van a verificar, ¿no es cierto? Aquí yo tengo cada uno de los insumos, estoy en mano de obra. Tendré que verificar que estos valores corresponden ¿a qué cosa? Corresponden a los análisis de precios unitarios. Entonces, esos precios unitarios de cada ítem, ¿no es cierto? Yo tendré que ir al presupuesto y tendré que analizar que para cada precio unitario este valor de mano de obra corresponde, ¿sí? Y así verificar, como comisión calificadora, tendrá que verificar, ¿no es cierto?, que se cumple ese valor para solicitar, ¿no es cierto?, un margen de preferencia. ¿Se entiende ahora? Este es otro margen de preferencia, ¿sí? Entonces, el valor numérico de ese factor, ¿no es cierto?, de preferencia será 1 menos el MP sobre 100, ¿no es cierto?, donde el MP sobre 100, donde de esa manera calcularé el valor del precio, el precio de la mano de obra, ¿de acuerdo? Cuando veamos ya el DBC, ¿no es cierto?, cuando veamos el DBC vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se aplica en la calificación. Estos dos margen de preferencia, vamos a ver cómo se los hace en la calificación. Ok, ahora sí vamos a lo que decían recién, a lo que eran los participantes del proceso de contratación. Ahora sí escucho. ¿Dudas? Ingeniero, yo tengo una duda respecto al RPC y al RPA, porque en ambos se habla sobre que están encargados de la designación del comité de calificación. Entonces no sé si existen dos comités de calificación, uno para los para las licitaciones y otro para las AMPE, o ambos deciden en conjunto el comité. En realidad el RPC y el RPA teóricamente deberían ser nombrados para cada licitación, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, lo que normalmente se hace en las instituciones públicas, por ejemplo, a ver, usted, señor director de obras, a partir de ahora va a ser el RPC y el RPA. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. Obviamente, eso lo designa la MAE mediante una resolución expresa. Pero puede ser que diga, ¿no es cierto?, el secretario de Obras Públicas
¿no es cierto?, va a ser el RPC. Y puede ser que el director de la Dirección de Construcción de Obra, ¿no es cierto?, sea el RPA. Pero se lo puede hacer en general o para cada licitación. El RPC o el RPA nombrado para cada licitación nombra en cada caso la comisión de calificación. ¿Por qué? Porque no todas las obras son lo mismo. O sea, en una entidad pública, imaginémonos una gobernación, licita proyectos de agua, licita proyectos de camino, licita proyectos de electrificación, licita el proyecto. Entonces, el RPC posiblemente sea, ¿no es cierto?, RPC de todas las licitaciones, que es el secretario de Obras Públicas. Hace algunos años yo fui secretario de Obras Públicas de la Gobernación y yo era RPC y RPA. ¿Okay? Entonces, todas las licitaciones, ¿no es cierto?, yo soy el RPC. Pero para cada licitación en especial, el RPC nombrará la comisión de calificación. ¿Quiénes son los que forman la comisión de calificación? Son los funcionarios, son normalmente ustedes, si trabajan en una institución pública, casi seguro que van a estar en una comisión de licitación, de calificación, perdón. Sí, porque son los técnicos los que han elaborado el EBC, los que han elaborado el proyecto, los que han armado, o sea, son los que conocen el proyecto. Entonces, eso se nombra para cada licitación, se dice, con una resolución expresa del RPC o RPA, nombra a la comisión de calificación para cada una de las licitaciones. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Ingeniero, una consulta. Sí. Margen de preferencia tendría que estar ya incluido en el formulario B1, digo en los presupuestos, tendría que estar ya Sí, el está, margen pero de preferencia. no está en el... Le explico. Va a estar en... a la apertura del sobre. Le explico. Cuando veamos el DBC, vamos a ver que hay un formulario especial, ¿no es cierto?, para los márgenes de preferencia. ¿Ok? Si no me equivoco, es el formulario A10 el que tiene el margen de preferencia de la mano de obra, de generación de empleo. Entonces, uno presenta su propuesta como es, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta márgenes. Pero después va a decir, en otro formulario dice, yo solicito, ¿no es cierto?, margen de preferencia, y acá está la información. ¿De acuerdo? Ya, gracias, ingeniero. Ok. Más preguntas. Estos temas de las funciones que tiene cada uno, les comento, son temas de examen. Yo pregunto mucho cuál es la función de la MAE, cuál es la función del RPC, cuál es la función de la comisión de calificación, cuál es la función de la unidad administrativa, cuál es la función de la unidad solicitante. Son preguntas de examen seguro porque tienen que saber ustedes muy bien qué hace cada uno. ¿Sí? A ver, por lo tanto, más dudas de esto. Tengo otra pregunta. En el artículo 32 habla sobre el responsable administrativo de la Asamblea y, bueno, menciona que realiza las mismas cosas que la MAE, digamos, y quisiera hacer la diferencia. El responsable administrativo de la Asamblea es responsable de todos los procesos de contratación desde el inicio hasta su conclusión, asumiendo funciones equivalentes a la de una MAE en los procesos de contratación llevados delante de la Asamblea Departamental Regional. Les explico. Sucede que antes los proyectos, ¿no es cierto?, todos los proyectos los llevaba el Ejecutivo. Entendamos que en una gobernación, por ejemplo, el Ejecutivo está dado, ¿no es cierto?, por el gobernador, su secretario, o sea, toda la parte ejecutiva. Pero también está la Asamblea Departamental,
donde están los asambleístas. Entonces, si en la asamblea quisiera comprar algo o hacer alguna construcción, por ejemplo, se ha dado el caso que en la asamblea departamental de Santa Cruz, ¿no es cierto?, se hizo, supóngase, una ampliación de las oficinas de la asamblea. Todas esas construcciones o compras de bienes o consultorías, ¿no es cierto?, de la asamblea, antes las realizaba el ejecutivo, o sea, el gobernador y su secretario. Pero ya desde hace algunos años se independizaron, digamos así, ¿sí?, donde el presupuesto que tiene que gastar la asamblea, ¿no es cierto?, lo gasta la asamblea y ellos licitan. O sea que, entre comillas, le pedirán apoyo al ejecutivo, ¿no es cierto?, pero el RPC, ¿no es cierto?, en la asamblea es como un RAA, pero además, ¿no es cierto?, asume, ¿no?, las funciones equivalentes de la MAE. En otras palabras, los legislativos, y también esto sucede a nivel nacional, la Asamblea Plurinacional que forma el Congreso, bueno, no se llama Congreso, hoy se llama Congreso Plurinacional. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz se está construyendo, debe estar por terminarse, si es que no se ha terminado, el nuevo edificio de la Asamblea. Un edificio nuevo, ahí donde funciona el Parlamento, ahí mismo, pero en realidad de lo que funciona hoy hacia atrás es toda una manzana, casi son un edificio de 20 y pico de pisos con 4 subsuelos, ¿no es cierto? ¿Quién licitó eso? Eso no lo licitó, digamos, el Ejecutivo, sino que lo licitó la Asamblea. Y la presidenta de ese entonces, la presidenta del Senado, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, la RAA. Entonces, y lo mismo, ¿no es cierto?, pasa en los municipios. Las cosas que compraba y las cosas que licitaba, consultoría del Consejo del Consejo Municipal, ahora lo hace el Consejo Municipal directo y no a través del Ejecutivo Municipal, y por eso hay otro responsable administrativo de la Asamblea, en el caso de las gobernaciones y del gobierno nacional, o de los consejos municipales. ¿Ok? ¿Se entiende? Y era una pregunta, entonces, ¿el responsable administrativo de la Asamblea tiene mayor poder que la MAE? No, tiene el mismo poder para las licitaciones. O sea, asume las funciones equivalentes al de la MAE, no es que tenga más poder. Son dos poderes diferentes, ¿no es cierto?, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, ya hace algunos años, la Asamblea decía, oye, todas las compras que hacemos nosotros, ¿por qué las tiene que hacer por el Ejecutivo? Nosotros somos un poder independiente. Entonces, por eso es que se creó, ¿no es cierto?, el responsable administrativo de la Asamblea. No tiene más poder, tiene el mismo poder y las funciones que la MAE para los procesos administrativos. ¿Ok? Miro, y el artículo 35, unidad solicitante, dice en el inciso de estimar el precio referencial de cada contratación. ¿No se contrata una consultoría para saber el precio referencial? A ver, sí, tiene razón. Si yo voy a hacer un proyecto de un camino, como entidad voy a contratar una consultora para que me haga el estudio, el diseño completo de esa carretera. ¿Sí? ¿Qué me va a entregar esa consultora? Esa consultora me va a entregar los cálculos, el diseño, los planos, las especificaciones técnicas, y también me va a entregar un presupuesto.
Sin embargo, ese presupuesto lo tiene la unidad solicitante, no es que dice, este es el presupuesto que dijo la consultora y con esto lo licito. La unidad solicitante que tiene ingeniero, ¿no es cierto?, va a revisar ese precio de referencia. En una de esas, también la norma dice que en una de esas, por ejemplo, hoy el fierro subió bastante, pues, ¿no es cierto? Entonces, la unidad solicitante era, a ver, un momentito, este proyecto fue hecho el año pasado. El año pasado el fierro estaba en $800 la tonelada, hoy está en $1,200 la tonelada. Entonces, tiene que revisarlo. Entonces, la unidad solicitante tiene que revisar ese presupuesto y tiene que definir, ¿no es cierto?, el precio de referencia, y él es el responsable. No le puede echar la culpa el día de mañana, no es que la consultora dijo que el precio, no, señor. Él es el responsable de revisar y definir el precio de referencia. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Ingeniero, Sí. Adelante. ¿cuál es la diferencia entre cancelar, suspender o anular el proceso de contratación? A ver. Eso está más atrás, ¿no? Sí, en el artículo 32, inciso H lo menciona. 32, inciso H. Inciso H. Fíjense, acá dice tres cosas diferentes. Cancelar, suspender y anular. Yo puedo cancelar, voy por el más sencillo, suspender. Por alguna razón que dice de fuerza mayor, ¿sí?, se puede suspender el proceso, ¿sí? Se puede suspender el proceso. ¿Qué quiere decir? Que se dará una licitación y por alguna razón, oye, un momentito, este proceso lo vamos a suspender por 20 días porque hemos visto que aquí hay condiciones adicionales o estamos revisando el presupuesto de la entidad, lo suspende. Esto es por un tiempo, ¿no es cierto? Este es por un tiempo. El tema del cancelar, el cancelar, ¿no es cierto? Sí, se dice que se puede cancelar una licitación hasta antes de firmar el contrato, ¿sí? ¿Por qué? Y se tiene que justificar el por qué, ¿no es cierto? Normalmente una cancelación puede venir, a ver, yo les voy a dar un ejemplo. En realidad les voy a dar un ejemplo de anular para que después entendamos de cancelar también. En la universidad se licitó un módulo, ¿ok? Se licitó un módulo. Y ese módulo, que en realidad iba a ser el 225, en realidad ese 225 se licitó. Y al licitarlo, ganó una empresa, pero esa empresa, la empresa que ganó, hubo otra empresa que la impugnó. Yo en algún momento me pidieron asesoramiento para esa impugnación, para esa cancelación o esa anulación. Y no se debería haber anulado. Y la empresa que ganó, ¿no es cierto?, fue de alguna manera, ¿cómo le explico? Otra empresa la impugnó. Entonces, ¿qué hizo la Comisión de Calificación y el RPC? ¿No es cierto? El RPC, en este caso, en la universidad, hay una unidad, ¿no es cierto?, de infraestructura. En ese caso, se vieron en una posición muy complicada porque querían adjudicarle a la empresa que teóricamente había ganado, pero tenían un proceso legal porque habían impugnado. Y la universidad quería dársela, ¿no es cierto?, al que teóricamente ganó. ¿Qué hicieron? La anularon. ¿Cuándo se anula una licitación?
Una licitación se anula cuando nunca más, ¿no es cierto?, se va a hacer. ¿Por qué? Por alguna razón, porque, por ejemplo, lo que se licita ya no se necesita, o porque han cambiado las condiciones de las condiciones de la entidad. Ya la universidad ya no va a hacer infraestructura, no se va a dedicar, se la van a regalar la infraestructura, entonces no tiene por qué licitar, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo la universidad? La anuló, ¿sí? Y como le permite la norma anular, la anularon. ¿Y qué hicieron? Licitaron, entre comillas, otra obra, ¿no es cierto? Licitaron, entre comillas, otra obra que fue después el 225. Pero la licitaron, incluso le cambiaron de lugar. El 225 no tenía que estar ahí, tenía que estar en otro lugar. Pero la anularon, ¿no es cierto? Y licitaron de nuevo. Y obviamente se la adjudicaron al que teóricamente había ganado al principio. Entonces ahí se cometió un tema que no debería haber sido así, ¿sí? ¿Por qué? Porque se debería haber seguido el proceso, se le debería haber hecho caso a la impugnación, porque el que impugnó tenía razón. Mi criterio, para mí, tenía razón. Pero para no dársela, ¿no es cierto?, la anularon. ¿Ok? Entonces, esto estaba buscando esto. Fíjense, cancelación, existe un hecho de fuerza mayor, ¿sí?, que no permita continuidad. Se hubiera extinguido la necesidad, lo que les acabo de decir, se hubiera extinguido la necesidad, porque supóngase que se licitó ese módulo, no, ya no vamos a hacer ese módulo, ¿sí? Ya no es necesario, porque ya hay menos alumnos, no necesitamos hacer la construcción, ¿sí? O cuando se deje ser oportuno, ¿sí? Eso es cancelación, ¿sí? Una suspensión es, como yo le dije, por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito, se suspende por un tiempo y obviamente después se reanuda los plazos de seca. En cambio, se anula, y aquí este es otro tema, cuando hay incumplimiento e inobservancia a la normativa de contratación, no hay un error del DBC. Estos dos casos se cancelan. Yo les voy a decir algo muy claro. Esto, para mí, es una ventana de la corrupción. ¿Y saben por qué? Porque supónganse que una entidad licita, ¿sí? Y eso lo he visto que lo han usado algunas entidades. Licita, ¿no es cierto? Y después dice, no, señores, había un error en el DBC, y por lo tanto la declara desierta, ¿no es cierto? Y la anula esa licitación. Sucede que cuando hay una anulación por error del DBC publicado, deberá publicar nuevamente la convocatoria en el SICOES. Ok, pero más allá vamos a ver, cuando veamos las contrataciones por contratación directa, o sea, sin licitar, dice cuando se hubiera, ¿no es cierto?, licitado, es decir, cuando se tendría que licitar por tercera vez, o sea, cuando se hubiera licitado 2 veces. Entonces, a ver, de nuevo, yo licito y a propósito pongo un error en el DBC y después, ¿no es cierto?, la anulo. Licito de nuevo, error de nuevo, la anulo, y por lo tanto después ya tengo que contratarla en forma directa. Entonces, para mí esta es una llave de la corrupción. Es una ventana de la corrupción, porque han utilizado algunas instituciones esto, ¿no es cierto?, para después hacer una contratación directa sin licitar. No, ya se han licitado 2 veces, ¿no es cierto? Ahora hay que hacerlo por contratación, ya sea por excepción, contratación directa.
¿Queda claro ahora la diferencia entre anulación, cancelación y suspensión? Ingeniero. Ok. Ingeniero, ¿esta suspensión tiene que ser un tiempo definido o puede ser por tiempo indefinido? No, tiene que ser por tiempo definido. O sea, cuando se suspende, hay que hacer una resolución expresa donde se justifica la suspensión. Dice ahí, por fuerza mayor o caso fortuito. Fuerza mayor o caso fortuito. Entonces hay que explicar cuál es la causa mayor y cuál es el caso fortuito. Justificado aquello, ¿no es cierto? El RPC tiene que hacer una resolución expresa y subirla al SICOES, ¿no es cierto? Donde se vea que esa se ha suspendido. Pero en esa resolución tiene que establecer ¿cómo se llama? El tiempo en que se va a suspender. Más preguntas. En el artículo 42, ingeniero, el proponente en el inciso I dice entidades públicas que tengan la capacidad de prestar servicios y ejecutar obras. ¿Existen entidades públicas que ejecuten obras? No. Sí, ya les explico. A ver, que tengan la capacidad además, ¿no es cierto? Yo les comenté que había una unidad que se llamaba el Batallón de Ingenieros que tenía, yo supongo que lo sigue teniendo, que tenía el ejército. El Ejército Nacional tenía una unidad que se dedicaba a construir. Hacía carretera, hacía puente, o sea, construía. Sucede que la transformaron esa unidad del ejército en la empresa estratégica de construcción del Estado. Una empresa constructora del Estado. Y empezaron a hacer obras. Algunos aspectos de ese tema. Sucede que es una competencia desleal, pues, ¿no es cierto? Porque yo, empresario privado, que tengo una empresa constructora, tengo que poner garantía. Y para poner garantía tengo que empeñar mi patrimonio como empresa o como persona. En cambio, la empresa estatal, ¿no es cierto?, no puede empeñar, no puede dar garantía porque la Constitución Política del Estado le prohíbe que los bienes del Estado son imprescriptibles, son inembargables. Primer tema. Y segundo tema es el Estado que se controla al Estado, pues, ¿no es cierto? Es juez y parte. Bueno, pero ¿qué pasó con esta empresa? Quebró. No sé si terminó alguna de las obras que empezó. Yo conozco obras de caminos y de puentes que lo dejaron a medir. Y al final quebró la empresa. Entonces, esa era una empresa del Estado, ¿no es cierto?, que daba servicio de construcción. Sucede que en algún momento, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las universidades ha habido la tendencia, ¿no es cierto?, de hacer consultoría, ¿de acuerdo? Y empezaron muchas universidades a hacer consultoría, ¿sí? Hacer proyectos de carretera, hacer proyectos de agua potable, hacer proyectos como una consultora que le daba servicio al Estado. Por decir ABC, ¿no es cierto?, o digamos la gobernación necesitaba el proyecto de un camino y le decía a la universidad, supóngase, hágame este proyecto. Usted tiene ingenieros, tiene gente, tiene alumnos, tiene todo, ¿no es cierto? Y se empezaron a hacer nuevamente una competencia desleal contra las empresas consultoras, pues, ¿no es cierto?, empresas consultoras privadas. Por eso es que la norma hoy dice que las universidades pueden hacer estudios, pero pueden hacer estudios de investigación. No es lo mismo
que yo la contrate a la universidad y le diga, oye, universidad, vos que tenés laboratorio, vos que haceme un estudio, a ver, ¿qué es más barato si el pavimento flexible de asfalto o el pavimento rígido de hormigón? ¿Qué es más barato? Ese es un estudio de investigación que la universidad lo puede dar, pero no le puede decir, ahora con la norma actual, no le puede decir, haceme el diseño de estos pavimentos y te voy a pagar. No puede. Entonces hay empresas del Estado, ¿no es cierto?, que pueden construir o pueden hacer consultoría, pero está de alguna manera limitado. Otro aspecto importante. Sucede que hasta, por ejemplo, ¿cuál es la empresa que invierte más, que hace más obra en plata? ¿Cuál es la empresa en este país que hace más obra en plata? Posiblemente debe ser la ABC, la Administradora Boliviana de Carretera, que invierte 1.500 millones de dólares en caminos por año. Antes, que no era ABC, era el Servicio Nacional de Caminos. El Servicio Nacional de Caminos tenía a su disposición, era una empresa porque hacía obras que licitaba, pero también hacía obras con lo que se llama por administración directa. Tenía un pool de equipos impresionante, ¿sí? Impresionante. O sea, tenía una maquinaria impresionante. Pero de nuevo, mal administrador, ¿sí? Yo estuve trabajando en el Ministerio de Obras Públicas hace muchos años, todavía en esa época, ¿no es cierto? Y por ahí debo tener todavía la foto de un tractor del Servicio Nacional de Caminos que estaba en el Beni haciendo unas obras y sucede que se le fregó un filtro. Y tengo la foto cuando se fregó el filtro y después cuando se le llevó el filtro. Había un arbolito que había pasado el tamaño del tractor. Por medio de los asientos salía un arbolito que era más alto que el tractor. O sea, que habían pasado meses. Entonces, en el año 1996, cuando se empiezan a hacer los procesos de descentralización generados por Santa Cruz de alguna manera, ¿sí? A mí me tocó estar en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, uno de los padres de la descentralización, de las leyes municipales de participación popular, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo conocen, a don Carlos Hugo Molina. Hoy creo que es rector de la Universidad Ecológica. Bueno, él y otro grupo fueron los autores en la década de los 90 del proceso de descentralización de este país, contra viento y marea del centralismo. Yo tuve la oportunidad de participar en la redacción, en lo que era transporte, en la redacción de lo que era transporte de la ley de descentralización administrativa. Antes de las autonomías, ganadas ya después en este siglo, ¿no es cierto? Antes de la autonomía hubo una descentralización administrativa. Hicimos una descentralización del Servicio Nacional de Caminos. ¿Qué hicimos? Prácticamente lo cerramos al Servicio Nacional de Caminos, ¿no es cierto? Y distribuimos toda esa maquinaria a los departamentos. Y se crearon los servicios departamentales de caminos. Hoy los servicios departamentales de caminos hacen obras de mantenimiento con su propio equipo. Entonces, es otra entidad pública que hace por administración directa, pero hace mantenimiento, no licita obra. Cuando la gobernación tiene que hacer una obra, la licita, pero mantenimiento, ¿no es cierto? Y algunos caminos vecinales los hace el Servicio Departamental de Caminos. Entonces, el Servicio Nacional de Caminos, ¿no es cierto? Se le quitó todo su equipo, ¿no es cierto? Y ya no hacía obra. En eso entonces, en el siglo pasado, es mucho decir el siglo pasado, pero no hace, ¿no es cierto? Más de 20 y pico de años. El Servicio de Caminos hacía administración directa, ¿sí? Y hacía obra. Entonces, supóngase que venía una alcaldía y le dice, oye, vos que tenés equipo, ¿por qué no me haces esta calle, ¿no es cierto? ¿Por qué no me
me abrís este caminito que está dentro del municipio. Eso se daba antes. Hoy no, las obras se licitan, pero todavía existen algunas entidades, ¿no es cierto?, públicas que pueden hacer obras. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Sí. Ok, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Otra consulta. En el artículo 38 nos habla de las responsabilidades de evaluación y comisión de calificación. En el párrafo número 1 nos indica que que deben ser, digamos, servidores públicos, ¿no?, los que se encarguen. Y en caso de que no cuente la entidad, ¿no?, con servidores públicos, ¿no?, nos indica que en su lugar se tenga consultores individuales de línea. ¿Eso qué nos quiere decir, ingeniero? A ver, 3 aspectos importantes ahí. Ya les comenté lo que eran los funcionarios servidores de línea, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que eran consultores de línea, se los expliqué. Los consultores de línea eran unos consultores que son contratados por las entidades, en las entidades públicas, que no están contratados como funcionarios de planta, sino, ¿y por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué así? Vuelvo a repetir lo que les dije anteriormente. Las entidades públicas no pueden gastar más del 15% de su presupuesto en personal. Entonces, llega un momento que todo el personal, ¿no es cierto?, está gastando el 15% del presupuesto de la entidad y no pueden contratar un profesional más si lo necesitan. Entonces, contratan consultores de línea, que son unos consultores, pero que cumplen horario, están todos los días, marcan tarjeta, son como unos funcionarios públicos, ¿no es cierto?, pero se le llama consultores de línea. ¿Por qué? Porque están adentro, ¿sí? Y un consultor que no es consultor de línea, un consultor externo, oye, ingeniero, hay que calcular este puente, hace un contrato y el ingeniero se va, bueno, a su casa, hace el trabajo y después entrega. Eso se llama consultor por producto. Los consultores individuales de línea son como empleados, pero que no tienen beneficios y no tienen la categoría de un empleado público de planta. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya, ahora bien, entonces lo que dice este artículo es que supongamos que hay una entidad pública, hablemos de un hospital público, que tiene que licitar una obra, una ampliación en su hospital. El hospital no tiene, ¿no es cierto?, una unidad grande de ingenieros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no licita todos los días, pues no es su función. Entonces, capaz que no tiene, ¿no es cierto?, funcionarios públicos en su staff, en su empleado, no tiene ingenieros que conozcan, ¿no es cierto?, de hacer este trabajo. Entonces, le permiten que esa entidad contrate un consultor individual de línea. Es decir, contrate un consultor que sea como un empleado ahí y que le haga el trabajo y que forme parte de la comisión de calificación. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Les voy a dar otro caso. Lo que pasa es que antes de esta norma, la norma anterior, ¿sí?, permitía contratar consultor externo para formar parte de la comisión de calificación. Sin ser de línea, sino un consultor externo. Antes la norma permitía. A mí me ha tocado, por ejemplo, uno de los proyectos que yo recuerdo era la represa de Comarapa, ¿no es cierto? Un proyecto bastante grande. Y la prefectura de esa época, a mí me contrató como consultor individual, perdón, no individual, sino consultor externo, para que yo forme parte de la comisión de calificación. Entonces puede haber un consultor externo que forma parte de la comisión de calificación. El otro caso
que se puede dar es, y también se los comenté, cuando existe financiamiento externo, por ejemplo, el caso de la cooperación alemana, la KfW, el Banco de Reconstrucción Alemana, la KfW, y financia al país, exige que el diseño, el proceso de contratación de las obras y la supervisión de las obras la haga una empresa, pero que sea una empresa alemana. Esa empresa alemana, ¿no es cierto?, hace el diseño. Y después, ¿no es cierto?, prepara el DBC, prepara el documento base de contratación, prepara toda la documentación para licitar. Y después, ¿no es cierto?, obviamente que no es cuestión de hacer el documento base de contratación. Y después ese documento base de contratación tiene que ir a Alemania, a la no gestión que se llama, para que el financiador de Alemania diga, ok, este pliego, esta especificaciones técnicas, este documento base de contratación está bien, y se licita. Y en el proceso de licitación, ¿no es cierto?, la consultora que hizo el diseño y que va a hacer la supervisión, participa obligatoriamente, exige a Alemania que participe de la comisión de calificación. Y además de participar en la comisión de calificación, ¿no es cierto?, que es obligatorio, ¿sí? Puede ser cualquier personal de la empresa consultora esa, ¿no es cierto?, internacional, que además debe ser alemana. Además, esa empresa debe ser alemana, ¿sí? Entonces, y no sé si ustedes vieron en la prensa hace una semana más o menos, que ahí en el municipio se licitó la consultoría para hacer el diseño de una gran planta de tratamiento en el norte. En una obra, creo que les comenté, una obra grande, son como 81 millones de euros. Entonces, ¿quiénes se presentaron ahí? 4 empresas alemanas. ¿Sí? De esas 4 empresas alemanas han presentado una propuesta para hacer ¿qué cosa? Los diseños, para hacer la licitación de las obras junto con la alcaldía, ¿no es cierto?, y para hacer la supervisión. Es un solo contrato. Ese contrato va a durar como 6 años, digamos, ¿sí?, para la consultora. Yo estoy con una empresa alemana que trabajo hace como unos 20 años con una de las empresas alemanas. Y justamente mi pega es seguimientos de obra y hacer los DBC. Esa es mi pega. Y después todo el tema, los conflictos legales, ¿no es cierto?, que se presentan, ¿no es cierto?, en una primera instancia, ¿no es cierto?, yo doy asesoramiento para ello, en todo el tema legal. Entonces, puede haber funcionarios o consultores externos en la comisión de calificación. ¿Se entiende? Ingeniero, entonces cuando son consultores de línea, son funcionarios. Es como si fueran funcionarios, pero tienen una categoría que un funcionario público, una entidad pública, en algunas entidades públicas tienen beneficios sociales, ¿no es cierto? Esto no tiene beneficios sociales. Y además, normalmente son contratados, ¿no es cierto?, por un tiempo. 2 meses, 3 meses, 6 meses, a veces máximo un año. En la gobernación hay varios consultores de línea que funcionan como fiscales de obra. Porque no tiene el suficiente personal la Secretaría de Obras Públicas para ser fiscal en muchas obras que tiene. Entonces contrata consultor de línea para hacer fiscalización. ¿Más preguntas? Ingeniero, ahí mismo en el artículo 38, en el segundo párrafo, dice el número de integrantes de la comisión de calificación
guardará relación con el objeto y magnitud de la contratación y la estructura y todo esto. ¿A qué se refiere, ingeniero? Se refiere a que si la gobernación va a licitar una posta sanitaria, la comisión de calificación, ¿no es cierto?, va a ser muy pequeña. ¿Sí? Va a ser muy pequeña. La comisión de calificación tiene que estar del personal de la unidad solicitante, y tiene que estar también de la unidad administrativa, y tiene que estar la unidad jurídica. Pero como comisión, como parte de la unidad solicitante, capaz que con un par de profesionales está lista la comisión de calificación. Pero si es un proyecto muy grande, ¿sí? El trabajo de calificar no es sencillo. ¿Sí? A ver, en proyectos de agua potable, en los últimos que yo he estado en la comisión de calificaciones, como parte de esta empresa alemana, justo con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la comisión de calificación estaba formada por dos funcionarios del Ministerio del Agua y otros dos funcionarios, ¿no es cierto?, de la empresa consultora esta alemana. O sea, éramos 4 los que hacíamos calificación. Pero si es una comisión de calificación, a ver, imagínense la comisión de calificación cuando se licitó el Mutum, ¿sí? La primera licitación, ¿no? Aquella que le adjudicaron a Ginda. Yo era parte de la comisión de calificación, ¿sí? Porque era secretario de Obras Públicas en ese momento. Y éramos, a ver, 1, 2, 3, como cuatro o 5 profesionales de la gobernación. Y había gente del Ministerio de Minería, había gente de la empresa siderúrgica, el Mutum, o sea, era una comisión de calificación muy grande, ¿sí? Muy grande. Por eso dice, guardará relación con el objeto y la magnitud de la contratación. La represa de Comarapa, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo, pero capaz que había que leerse como entre la presentación de las propuestas, cada propuesta tenía, no sé, 500, 1000 páginas, ¿no? Habían como unas 5000 o 7000 páginas que eran todas las propuestas. Y estuvimos un mes calificando. Incluso dijeron, para que no salga ninguna información, se alquiló un hotel, ¿no es cierto?, un salón de un hotel, y ese salón de un hotel estaba con llave, ¿no es cierto? Nosotros íbamos a trabajar como comisión de calificación todo el día, 8 de la mañana, continuo, 8 de la mañana, 8 de la noche, ¿sí? Y después se dejaba todo cerrado ahí, nadie sellaba un papel, nada de nada, ¿sí? Y estuvimos un mes calificando. Entonces, nuevamente, en función de la magnitud y obviamente de la estructura orgánica organizacional de la entidad. Si la entidad tiene poco personal, capaz que tendrá que consultar consultores individuales de línea adicionales, ¿no es cierto? Por eso, digamos así, depende del tamaño de la obra, ¿no es cierto? Y qué personal tengo en la organización del Estado para formar la comisión de calificación. ¿Ok? Adelante, más preguntas. Ingeniero, en el artículo 39, parágrafo 3, habla sobre que la recepción de obras se realiza en 2 etapas. ¿En qué consisten estas 2 etapas? Las 2 etapas son las que se llaman, como dice ahí, se llama recepción provisional y recepción definitiva, ¿sí? Les explico resumidamente esto porque lo vamos a ver después. Cuando hay una obra, hay un plazo de obra, ¿ok?
hay que cumplir con un plazo que está en el contrato. Supongamos que vea una obra regular, entonces, y la obra terminó en plazo, ¿sí? El contratista, la empresa constructora dice: señor supervisor, ya he terminado la obra. Solicito que se haga la recepción provisional. El supervisor va y revisa la obra, chequea toda la obra y dice: sí, está en condiciones porque ya terminó toda la obra. Ok. Entonces le dice al fiscal, le dice: señor fiscal, ¿no es cierto? La obra ha sido terminada, se ha solicitado la recepción provisional por parte de la empresa constructora. Solicita usted, señor fiscal, que se nombre a la comisión de recepción, así se llama, es otra comisión de recepción, para recepcionar la obra y fije fecha y hora. El fiscal, ¿no es cierto?, le avisa en la entidad y la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, nombra esa comisión. Y en esa comisión tiene que estar la unidad solicitante, el RPC no está la unidad solicitante, está la unidad administrativa, está la supervisión, la empresa y el fiscal. Y fijada una fecha y hora, se le comunica a la empresa: tal día a tal hora se hace la recepción. Y entre todos revisan la obra, si está completa, si está todo terminado. Puede ser que esté terminada, pero no esté bien algunas cosas. Oye, pero mira, aquí esta pared está con humedad, ¿cómo puedes, no es cierto? Tienes que arreglarla y se anota. Oye, mira, aquí, ¿no es cierto? Esto está mal porque este muro, ¿no es cierto? Mira, se está inclinando. O este muro está rajado. Bueno, y se hacen todas las observaciones y se levanta un acta. Esa acta se llama el acta de recepción provisional. Y en esa acta, que firman todos, se dice: las observaciones son tales. Se le da a la empresa constructora un plazo de tantos días, depende de las observaciones que hay, depende de la magnitud de la obra, ¿no es cierto? Se le dice: tiene, por decir, 90 días para hacer la recepción definitiva. En ese periodo entre la recepción provisional y la recepción definitiva, el constructor tiene que arreglar todo lo que se le dijo que estaba observado. Supongamos que todo va bien, ¿no es cierto? Entonces la empresa constructora le dice al supervisor: oye, supervisor, ya terminé. El supervisor va, revisa que esté todo bien, que se arreglaron todas las observaciones, y entonces da su ok y dice: señor fiscal, ¿no es cierto?, la obra ya está lista para hacer la recepción definitiva. Por lo tanto, se solicita fecha para tal cosa. El fiscal habla con las autoridades de su entidad y se nombra la comisión de recepción. Es la misma, normalmente es la misma recepción que se había nombrado para la recepción provisional. Y van y revisan y dice: ok, muy bien, está todo listo, está todo bien, y se firma el acta de recepción definitiva. En esa acta figura cuál es la obra, qué se hizo la obra, cuánto costó, si hubieron adicionales, no hubieron adicionales, cumplió el plazo, no cumplió el plazo, o sea, y quiénes participaron. Normalmente el personal clave, ¿no es cierto?, el superintendente, el fiscal, quién fue el supervisor, quién fue el fiscal, quién fue todo, y se firma el acta. Ese documento, que es el acta de recepción definitiva, ¿sí?, es el documento que después le sirve a la empresa para certificar que hizo esa obra. Cuando una empresa se presenta a una licitación y tiene que presentar su experiencia, va a certificar y respaldar las obras que hizo con el certificado de recepción definitiva. Y esto funciona para obra pública y para obra privada, la recepción provisional y la recepción definitiva. Si llegada el cumplimiento de plazo y no se puede hacer la recepción provisional porque no está terminada,
El supervisor, a partir de ese día que se cumplió el plazo, tiene que empezar a cobrarle multa a la empresa constructora por los días, un monto que anda por 1 o 2 por 1000 por día del monto total de la obra. Entonces, cada día que pasa se le cobra una multa. Si la suma de las multas suma un 10%, se podría resolver el contrato. Si la suma de las multas llega a un 20%, es obligatorio terminar la obra y resolverla la obra, ¿no es cierto? Y hacer todo el proceso de resolución que vamos a ver más adelante. Eso es en resumen lo que es la resolución provisional y la definitiva, que después les voy a explicar con varios ejemplos, ¿no es cierto?, de problemas que han existido en la resolución. ¿Ok? ¿Se entiende? Ingeniero, entonces el responsable de recepción llega a ser el supervisor de obra, ¿no? Y la comisión de recepción no, el responsable de la recepción es la comisión de recepción. Y esa comisión de recepción tiene que estar nombrada por la MAE. Esos son los responsables. Pero además le dicen al supervisor que tiene que estar presente. Bueno, y la revisión la hacen en conjunto. O sea, el supervisor, el constructor, el de la unidad administrativa, el de la unidad solicitante que forman la comisión, van y verifican ítem por ítem de obra, está cumplido, o hay observación. O sea, los responsables son todos los de la comisión, ¿ok? Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que ya estamos fuera de tiempo. Pero si hay preguntas, no hay problema. Ingeniero, a la unidad solicitante jurídica y administrativa, ¿los designa también la MAE? No, a ver. La comisión de calificación, la comisión de evaluación y calificación, no la nombra la MAE, la nombra el RPC. Fíjense en las funciones del RPC. ¿Sí? Cuando se forma la comisión de calificación, lo que hace el RPC es nombrar la comisión de calificación de la parte técnica, de sus ingenieros, porque ellos son los que entienden. Pero debe sumarse a esa comisión de calificación un representante de la unidad administrativa. Entonces yo le voy a decir como RPC, oye señor secretario de Administración y Finanzas, estamos armando la comisión de calificación y por lo tanto, envíeme quién va a ser la representación de su unidad administrativa financiera que va a formar parte de la comisión de calificación. Entonces lo nombra el representante de la unidad administrativa, lo nombra ¿quién? El jefe de la unidad administrativa. Y le dice, fulano de tal va a formar parte de la comisión. La unidad jurídica lo mismo, ¿no es cierto? En realidad la unidad jurídica no es parte, ¿cómo les explico? No es parte de la comisión, pero tiene que estar apoyando a la comisión, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que hace el jurídico? Cuando hay una licitación, se abren los sobres, se abren las propuestas y se le entrega a la unidad jurídica que revise toda la parte legal. ¿Cuál es la parte legal? La constitución de la empresa, los registros de SUNID, los registros en Fundempresa, los registros. Toda la parte legal se la pasa a la unidad jurídica. Pero la unidad jurídica después hace un informe y dice tales y tales empresas cumplen con todas las cosas. Pero no forma parte de los que se sientan a calificar la propuesta técnica. ¿No es cierto? Esos son parte, la unidad solicitante y la unidad administrativa, que son de apoyo. Unidad administrativa y unidad jurídica son más de apoyo. Los que realmente califican son los técnicos, porque lo que se califican son temas técnicos. Pues, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Una pregunta más, ingeniero. En el artículo 34, parágrafo 1, inciso F,
Dice que una de las funciones del RPA es adjudicar o declarar desierta la contratación de bienes y servicios mediante resolución expresa cuando la contratación sea mayor a 200.000 bolivianos, y por montos menores lo va a hacer la entidad. ¿Por qué esta división de funciones? A ver, de nuevo. Dice que una de las funciones del RPA es adjudicar o declarar desierta la contratación de bienes y servicios mediante resolución expresa cuando la contratación sea mayor a 200.000 bolivianos. Y para montos menores, el documento de adjudicación o declaratoria desierta será determinado por la entidad. ¿Por qué, digamos, aquí la división de funciones? Es un poco para dividir lo que son obras grandes, pequeñas o contrataciones directas. Nosotros hemos visto que las cuantías de contratación son, ¿no es cierto?, de 1 hasta 50.000 bolivianos, que son contrataciones menores, ¿no es cierto?, de 50.000 a 1 millón, AMPE, de 1 millón hasta 7 millones, licitación pública, de 7 millones adelante, licitación pública pero internacional. Entonces, cuando es una licitación pública, ¿no es cierto?, el que firma la resolución es el RPC. El RPA, que es el responsable del proceso de contratación, ¿no es cierto?, lo hace, ¿no es cierto?, para mayores de 200.000. Eso es nada más para dividir el trabajo, ¿no es cierto?, entre funcionarios que tienen más o menos responsabilidad. Nada más que para eso. ¿Ok? Entonces, ingeniero, montos menores es diferente a contratación de menor, porque en el parágrafo 2 dice que el RPA también está a cargo de la contratación menor. También. Pero será determinada, hay que entender lo que está redactado aquí, dice. Para montos menores, el documento de adjudicación o declaratoria desierta será determinado por la entidad. O sea, quiere decir que la entidad va a decir, no, ese documento lo va a firmar, ¿no es cierto?, el director de Obras Públicas. O ese documento lo va a hacer el director de proyecto. O sea, la entidad va a decidir quién va a hacer ese documento. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. Gracias. Ok. Pregunta. Muy jóvenes. Sí, adelante. El artículo 32, inciso E, dice que una de las funciones de la MAE es aprobar el inicio de las contrataciones por excepción y emergencia. ¿Cuál sería una excepción o emergencia para...? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Si usted se va más adelante, va a encontrar, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de contrataciones. Después la licitación pública, está compras en extranjero, están las llaves en mano, están con financiamiento del proveedor, y otro tipo de contrataciones son las de excepción, ¿no es cierto?, que la puede hacer la MAE, ¿no es cierto?, y la de emergencia. Supóngase que hay una inundación, se está inundando, se está entrando el río, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer una emergencia. Y les voy a dar un caso. Hace muchos años en Trinidad había inundaciones y la gobernación quería hacer unas contrataciones por emergencia. Pero para hacer eso, tiene que sacar una resolución de declaratoria de emergencia que está de acuerdo a una ley. En algunos casos esa ley tiene que ser una ley nacional, en otros casos tiene que ser una ley departamental o una ley municipal. Ustedes recuerdan los incendios de la Chiquitanía. ¿Recuerdan, no es cierto? Eso sí lo recuerdan, hace poquito. Sí. ¿Qué es lo que decía Santa Cruz? Oiga, por favor, gobierno, declare la emergencia. ¿Por qué? Porque declarando la emergencia, yo podía ir a organismos internacionales a pedirle socorro de plata y ayuda. Porque si no está declarada la emergencia, yo no puedo decir, oye, ayúdeme porque
tengo una emergencia y, pero usted tiene una ley que declara la emergencia. Y lamentablemente el gobierno central, ¿qué hizo? No declaró nunca la emergencia. ¿Por qué? Temas políticos, porque era Santa Cruz. Así de sencillo. Así de sencillo. Porque además ustedes saben que el tema de las quemas, ¿no es cierto?, tiene su gran componente político, el tema de los asentamientos. El INRA, bueno, no les voy a contar la historia que ustedes la deben saber porque la han visto. Entonces, hay todo un procedimiento y una metodología para emergencia, ¿no es cierto? Y también hay para excepciones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden comprar armamento por excepción. Y para hacer una excepción, también hay unas condiciones cómo se tiene que hacer el proceso de excepción. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, todos los temas de excepción, de emergencia, de llave en mano, de concesión. O sea, son diferentes tipos de contrataciones que lo vamos a ver adelante. Pero para adelantarle, ¿no es cierto?, esa sería la respuesta. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Nadie más. Muy bien, jóvenes. Gracias por su tiempo. A ver, yo estoy viendo que son pocos los que preguntan. Eso me dice dos cosas. O que el resto han estudiado muy bien y han entendido perfectamente, o no han leído. Entonces, voy a empezar a que no hagan preguntas a ustedes, sino yo voy a empezar preguntas y voy a empezar a poner notas, ¿ok? ¿Qué tenemos para adelante? Hemos visto hasta acá, ¿no es cierto? Documento, publicación, notificaciones, programa anual de contrataciones, documento base de contratación. No está compartiendo pantalla, ingeniero. Perdón. Y era leer hasta el artículo 39. Hasta el 39 era hoy. Sí, hasta el 39. Hasta el 39. 39 leyeron. Okay. Sí. Ahora no van a leer, ahora van a estudiar. Hasta el 39. Entonces, 40, 41, causales, está bien. Proponentes, 42, impedimentos. 44. Programa anual de contrataciones. Documento de contratación. Ya, hasta el 47. Aunque en este documento de contratación, yo les solicito que ustedes lean un documento de contratación, pero así, muy rápido. Yo les voy a hacer una presentación de un documento de contratación, se lo voy a explicar completo, o sea, después lo vamos a ver en detalle, pero voy a agarrar un documento de contratación, ¿no es cierto? Y lo voy a ver y se los voy a explicar completo. Pero ustedes estudian hasta el 47 incluido, y el documento de contratación lo que puedan. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Si no hay más nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.